Quiero invitarles a leer en Gálatas 5. Lo que vamos a hacer ahora esta mañana es, esta primera parte, es introducir un poquito el contexto del pasaje que vamos a ver con un poquito más de detalle durante la tarde. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a ver este texto con un poquito más de detalle porque hay muchas cosas que considerar aquí. El versículo 2 dice: aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede del que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Señor, nos ayude. Voy a orar muy brevemente. Padre, gracias por tener la oportunidad de abrir la palabra y que podamos ser edificados a través de ella. Reconocemos la incapacidad nuestra de navegar en todas sus profundidades, pero sí te damos gracias que siempre hay algo que podemos aprender. Que lo que leamos y que lo que digamos sea correcto, que hablemos bien de ti, que pensemos bien de ti. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Este pasaje es un pasaje muy importante en Gálatas y probablemente un pasaje que apunta hacia la parte central, hacia el clímax de esta carta. No hay mucho aspecto, como se dice comúnmente, práctico, aunque lo hay, pero no de la manera en que lo encontramos en otras cartas de Pablo. Gálatas más bien es una defensa, es un tratado, si usted quiere, es un tratado teológico, es un escrito profundo, una defensa hacia la libertad en Cristo y hacia la condenación de cualquier adición, cualquier cosa que quiera agregársele al mensaje del Evangelio. Pablo escribe esta carta en un tono más bien severo. Pablo escribe esta carta en un tono de preocupación, de consternación, de molestia. No hay muchas palabras que alaben a los Gálatas por la situación que está sucediendo. Y voy a hablar de esto en un minuto. Más bien el lenguaje es un lenguaje que busca remecer a estos creyentes que en las palabras de Pablo dice: estoy perplejo en cuanto a vosotros, en el versículo 20 del capítulo 4. De hecho, él dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros.
La razón por la cual él ocupa este tono es porque al escribir, ¿verdad? Él no está presente. Y esto forma parte de las eh, características propias de la literatura del primer siglo. Hay un aspecto que se llama retórico, es decir, hay alguien que está buscando convencer o persuadir a una audiencia de algo, de cierta cosa. Esta persuasión la va a lograr el apóstol Pablo o busca lograrla a través de un lenguaje eh, que es tenso, que es brusco, que no tiene palabras de alabanza. Uno compara, por ejemplo, cartas como a los Colosenses, donde el apóstol Pablo dice que da gracias a Dios por ello y pide que sean llenos del conocimiento, que tengan sabiduría, etcétera. Está en capítulo 1, también algo similar a los Efesios, donde Pablo ora por ellos, largas oraciones por los Efesios, a los Filipenses, donde Pablo destaca el gran cariño que siente por ellos, pero no hay nada de eso aquí en Gálatas. Bueno, Gálatas, para empezar, no es un lugar físico, no es un solo lugar. Gálatas más bien se refiere a un grupo de iglesias que están en una provincia llamada Galacia. Y hay por lo menos ahí, bueno, de las que sabemos, quizás 3 o 4 iglesias que Pablo visitó al inicio del viaje misionero. ¿Por qué Pablo ocupa este tono? ¿Por qué Pablo escribe lo que escribe? Esto no es lo único, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, dice: oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué Pablo ocupa este tono? ¿Por qué él está tan perplejo, tan consternado? Bueno, la razón, como dice el capítulo 1 y el versículo 6, dice: estoy maravillado que tan pronto, maravillado ahí tiene una connotación negativa, maravillado no significa, oh, qué maravilloso, como lo usamos a veces nosotros en nuestro idioma, como algo bonito. Maravilloso aquí, o maravillado, significa también consternado o perplejo, sorprendido, no por algo bueno. Y Pablo dice en el versículo 6, estoy maravillado, consternado que tan pronto, que tan rápidamente os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, trastornar el evangelio de Cristo. Y más abajo viene esta famosa frase: si algún ángel del cielo viene y predicare otro evangelio distinto al que nosotros os hemos predicado, sea maldito, sea anatema. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí en Galacia? Bueno, podemos comparar la situación con lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, cuando Pablo, o el autor de Hechos, Lucas, describe, dice el versículo 1 del capítulo 15 de Lucas, de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Entonces algunos que venían de Judea, esto es lo que eh, Pablo aparece en el versículo 2, algunos que llegaron de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para traer esta cuestión. Bueno, es posible que Gálatas se escribió un poco antes de ese llamado concilio en los Hechos de los Apóstoles. Gálatas, el problema, hay 3 problemas aquí. El problema entonces es que han llegado algunos hermanos, presumimos, vamos a ser positivos y vamos a pensar que son creyentes, pero que vienen con un trasfondo judío, y que estos creyentes judíos, probablemente misioneros, están preocupados de que los nuevos creyentes no estén siguiendo, no estén incorporando a su vida eh, algunas cosas tocantes a la ley de Moisés, como en este caso la circuncisión. Este es el principal problema aquí en Gálatas.
en la circuncisión. La circuncisión como algo necesario, algo que debe agregarse. Pablo absolutamente rechaza con toda su energía que alguien venga y que altere, cambie el mensaje del Evangelio. Pablo va a hablar mucho, por ejemplo, aquí de la gracia. Va a hablar cómo es que los creyentes llegaron a gozar de una posición de rectitud y de justicia delante de Dios, algo que no se logró por guardar la ley. El problema número uno entonces tiene que ver con la circuncisión, pero ese no es el único problema. Uno lee Gálatas con cuidado y hay por lo menos dos problemas más que aparecen en esta carta. El segundo problema está en el versículo 11 del capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Ese vocablo resistir es muy importante. El verbo pertenece a la misma raíz, en griego, en hebreo, también en español. Nuestras palabras funcionan con raíces, ¿verdad? Es decir, se refiere a la parte fundamental de un vocablo, de donde se comienzan a armar otros vocablos, ¿verdad? Eh, y en el caso del versículo 11, cuando Pablo dice, le resistí, ese vocablo resistir, significa, si uno hiciera una traducción literal palabra por palabra, sería pararse en contra de. La raíz es igual a la raíz que aparece en el versículo 1 del capítulo 5, donde hemos leído, estar firmes. Ese vocablo, estar firmes, es un solo verbo y comparte la misma raíz que aparece en el versículo 11 del capítulo 5. Vamos a hablar de eso en la próxima reunión un poquito más. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, estamos analizando el segundo problema. El primer problema tiene que ver, el gran problema es que se está predicando un evangelio diferente. Ese es el gran problema. Y se puede dividir en tres, ¿verdad? En tres subtemas que forman parte de este evangelio diferente. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El problema que Pablo está tratando aquí en Gálatas, ¿verdad?, tiene que ver con un evangelio diferente. La primera falla, la primera evidencia de que este evangelio es diferente es que se está enseñando que hay que circuncidarse para poder completar la salvación o asegurar una posición delante de Dios, o quizás para asegurar que los nuevos creyentes lleguen a formar parte de la nación de Israel y por tanto sean beneficiados por la promesa. El segundo problema tiene que ver con lo que hemos leído recién, o el segundo aspecto del falso evangelio está aquí, y que tiene que ver con la hipocresía, la conducta de vivir de una cierta manera, pero que cuando vienen otras personas que creen algo diferente, cambio mi conducta. Y aquí también tiene que ver con los rituales propios del judaísmo, como era el qué comer, la comida. ¿Qué como? Y no solamente qué como, sino también con quién lo como. Es decir, con quiénes me junto a comer. Pablo denuncia lo que Pedro está haciendo como una hipocresía. Él dice Pablo, antes que llegaran algunos judíos, algunos hermanos de Judea, él no tenía ningún problema en entrar a la casa de un gentil y comer con los gentiles. Por supuesto que no, ya Pedro ya había aprendido eso cuando fue a la casa de Cornelio, y antes de ir a la casa de Cornelio el Señor le muestra esa visión, ¿verdad? Donde aparece toda clase de animales y el Señor le dice mata y come.
Así que Pedro no tenía problema. El problema de Pedro era que sintió la presión, sintió el miedo de otros creyentes que pensaban diferente y entonces se retrae. Y Pablo le llama a eso una hipocresía. Pero lo más importante de todo es que Pablo le llama en el versículo 14, dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Esta es una frase tremendamente llamativa y tremendamente importante. Andar conforme a la verdad del Evangelio es como se espera que los creyentes vivamos. Comúnmente se predica, cree que el Evangelio es un mensaje que hay que predicar y que se cree. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí que el mensaje del Evangelio es un mensaje que también se vive. No solamente lo creo, sino que también debo andar. El vocablo andar en la Biblia siempre se refiere a conducta, siempre se refiere a estilo de vida, siempre se refiere a comportamiento. La hipocresía de Pedro iba en contra de la verdad del Evangelio. El tercer aspecto que Pablo va a cubrir aquí en Gálatas y que también se relaciona con este falso evangelio, está en el versículo 8, el versículo 8 del capítulo 4. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El problema de la circuncisión, como el punto central de este evangelio diferente, es que comienza a afectar toda la vida del creyente, comienza a afectar toda la vida. Parte con algo central y termina afectando cada área del aspecto de la vida del creyente. Como han sido convencidos de que deben hacer algo más, algo externo como la circuncisión, para poder ser más espirituales o para asegurar su posición delante de Dios, han sido convencidos de eso. Eso es como una especie de roca que comienza a rodar cuesta abajo. Una vez que empieza a rodar, ya no hay nada que lo detenga. Una vez que el creyente, en el caso de los Gálatas, comienza a guardar la circuncisión, se va a sentir obligado a tener que comenzar a guardar otras cosas también. Ese es el problema del falso evangelio. Ya la gracia ya no es suficiente. Eso es lo terrible de este mensaje. Y por eso es que Pablo está tan apasionado y tan molesto cuando predica. Este mensaje está diciendo que Cristo ya no es suficiente, que el Espíritu Santo ya no es suficiente, que la gracia ya no es suficiente. Esta es la maldad de este mensaje, que trastorna la fe de los creyentes a los Gálatas. El apóstol Pablo es totalmente enfático y energético. Y como dice en el capítulo 1, cuando habla de otra experiencia, en el capítulo 2, habla de que ni siquiera Tito fue obligado a circuncidarse, ¿verdad? Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Un mensaje diferente, un evangelio diferente que comienza con algo como la circuncisión es echar a andar una roca cuesta abajo. Luego de eso va a comenzar a afectar otras áreas de la vida. Va a comenzar a afectar, como lo pasó a Pedro, ¿verdad? Comenzó a afectar, comienza a afectar cosas prácticas, qué voy a comer, con quién me junto a comer. Luego, en el capítulo 4, versículo 8 al 9, tiene que ver con el aspecto, digamos, religioso. Esto de guardar los días, los meses, los tiempos, los años, está muy probablemente asociado con las fiestas religiosas propias de los calendarios religiosos, tanto de Israel como también de los gentiles.
Las fiestas de Israel se regían por el calendario, se regía por la luna. La palabra mes en hebreo, cuando se habla de nueva luna, ese corresponde a un nuevo mes. Y ahí es cuando se celebraban las fiestas que el Señor estableció para Israel. Pero las religiones del mundo también tenían sus propias fiestas. También tenían, se regulaban por los meses, se regulaban por los tiempos, probablemente las estaciones. Eran famosas los cultos cananeos al inicio del otoño, ¿verdad? O de la primavera, no me acuerdo exactamente cuándo era, pero donde se lloraba a un dios que moría y que luego resucitaría en el inicio de otra temporada. Este era el mundo del cual estos gálatas fueron convertidos de un mundo pagano que celebraba todas estas cosas. Pero el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes han retrocedido, ustedes corrían bien, iban llevando un buen ritmo, pero ustedes dejaron entrar un falso evangelio que los convenció de que para ser mejores creyentes o para ser más espirituales, tienen que hacer ciertas cosas, porque si no lo hacen, no van a estar, no van a gozar de las promesas de Dios, no van a ser parte del pueblo de Dios, no van a estar plenamente justificados a los ojos de Dios. Por eso es que Pablo está tan molesto. Por eso es que le llama el versículo 1 del capítulo 3 Gálatas tontos, así como traducen las versiones más modernas, que una traducción, que son traducciones que le hacen justicia al vocablo, insensato. La mente es necios, tontos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? El apóstol Pablo entonces va a animar, y lo que vamos a ver en la próxima reunión es ¿qué significa la libertad en Cristo? ¿Qué significa? ¿Significa que soy libre para hacer lo que quiera? ¿Eso es libertad en Cristo? No, claramente no. Eso no es libertad en Cristo. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle porque el tiempo pasa rápido, pero libertad en Cristo significa, como dice el apóstol Pablo aquí mismo en Gálatas, Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esa esclavitud del cual el creyente fue librado no solamente se asocia con la condenación o el infierno, se asocia con una manera de vivir que no es capaz de producir lo que Dios espera ver en un ser humano o lo que espera ver en sus hijos. Lo que Dios espera ver de su pueblo es como dice Gálatas 5 y el versículo 22 es el fruto del Espíritu. Eso es lo que Dios espera ver. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales, esa clase de producto no viene por el hecho de ser circuncidado, de comer ciertas comidas o guardar ciertos días o de juntarme con ciertas personas. El fruto del Espíritu viene única y exclusivamente por medio de la acción del Espíritu, gracias a que el creyente ha sido revestido de Cristo, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 y en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por eso es que Pablo tan enérgicamente les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Hemos sido introducidos, hemos sido salvados para libertad. Una libertad gloriosa que se disfruta en comunión con Dios. Libertad no para hacer lo que yo quiero. Eso sería lo que Pablo dice aquí como ocasión para la carne, y Pablo menciona qué es lo que es la carne más abajo, qué es la obra de la carne, sino más bien producir el fruto del Espíritu. La libertad en Cristo ahora significa ser librado de la maldición de la ley, de la esclavitud del pecado. Pero Pablo describe la libertad en Cristo con estas palabras magistrales en el capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Pero lo vamos a ver después en la próxima reunión. El tiempo pasó muy rápido. Señor bendiga su palabra y nos vemos en un ratito más.